Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos hoy a desarrollar el tema 5, se titula Integral Definida. Vamos a hacer este tema en 2 videos para que no queden tan largos. Esperemos que haya comprensión del tema y cualquier cosa pues saben que pueden escribir y preguntar por el grupo de Telegram. Bueno, el tema 5 es integral definida. La integral definida es que para una función f con una antiderivada, que vamos a denotar fx con f mayúscula, y sean a y b dos números reales tales que fx y su antiderivada existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos extremos a y b. Entonces, la integral definida de la función en los puntos x igual a y x igual a b, que son los límites del intervalo, se denota por la integral desde a hasta b de la función fx por dx y se define por que la integral definida desde a hasta b de fx es igual a la antiderivada evaluada en b menos su antiderivada evaluada en a. Los números a y b se denominan los límites de integración. A es el límite inferior y B es el límite superior. Por lo regular, A es menor que B, pero esto no es esencial. Para los casos en que A es igual a B y A es mayor que B, la integral se define en estos casos como la integral definida de A hasta A, pues me va a dar 0. Y la integral definida desde A hasta B, pero si A es mayor que B, la puedo escribir como menos la integral intercambio los límites de integración desde B hasta A de la función fx. Siempre que exista la integral del lado derecho, es decir, siempre que esta integral exista. Así, el intercambio de los límites de integración invierte el signo de la integral. Cuando evaluamos una integral definida por conveniencia, se acostumbra a utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, la escribimos de esta forma para denotar que ya aquí esta es la antiderivada, pero la evalúo, me falta evaluarla en los límites desde A hasta B. Y luego sí la evalúo, la antiderivada evaluada con el límite superior menos la integral evaluada con el límite inferior, la antiderivada. Al evaluar integrales definidas, omitimos la constante de integración de la antiderivada de la función porque esta constante de integración se cancela en la respuesta final. Vamos a revisar aquí rapidito. Tengo la integral desde A hasta B de una función, ya la integré, tengo su antiderivada con la constante de integración y la tengo que evaluar en los límites de integración desde A hasta B. Al evaluarla me va a quedar la antiderivada evaluada en B, que es el límite superior, menos la antiderivada evaluada en A. Y al evaluarla, esta constante de integración aquí va a quedar positiva, aquí va a quedar negativa y ella se va a cancelar. Por eso ya no se utiliza y trabajaremos solo con la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Las propiedades o reglas para resolver integrales definidas son similares a las de integral indefinida, solo que luego de integrar se evalúa el resultado según los límites de la integral. Una propiedad importante de la integral definida que hay que resaltar, pues no se presenta en la integral indefinida, es que si f es continua en un intervalo y tengo a, b y c que están en el intervalo, entonces yo puedo generar dos integrales con subintervalos, que sería, por ejemplo, desde A hasta B y luego desde B hasta C. Tengo aquí, significa que la integral definida en un intervalo puede expresarse en términos de integrales definidas en subintervalos. Tengo aquí de 0 a 2, de 4 menos x cuadrado, entonces yo puedo generar desde 0 a 1, más luego desde 1 hasta 2. Eso es lo que me quiere decir ahí. Tengo aquí ahora, vamos a hacer unos ejemplos rapidito. Vamos a evaluar la integral de 0 a 2, o la integral definida de 0 a 2 de x a la 5. Entonces eso sería la integral de 0 a 2 de x a la 5. La integral de x a la 5 ya sabemos que es x a la 6 entre 6. Lo dejo entre corchete para identificar que voy a evaluar entre 0 y 2. Evaluamos la antiderivada, entonces si x es igual a, el límite superior es 2, entonces me quedaría 2 a la 6 entre 6, menos el límite inferior que es 0, me quedaría entonces 0 a la 6 entre 6. Eso me da 64 entre 6 y 0 a la 6 me es 0 y me queda aquí simplemente simplificamos mitad 32 y mitad de 6, 3. Tenemos esta otra, por ejemplo, evalúa aquí la integral desde 1 hasta 9 de esta expresión 2x menos x a la menos 1 medio menos 3. Aquí podemos aplicar las propiedades de integración que ya nosotros manejamos. Sabemos que podemos separar
y hacer 3 integrales de cada uno de los términos de la expresión. Saco el 2 como constante, me quedaría x por dx, me queda la integral de x a la menos 1/2 por dx, menos, saco el 3 como constante y me queda la integral de dx. Resolviendo aplicando propiedades de integración que ya sabemos, me quedaría x a la integral de x a la 2 entre 2, y con el 2 que está aquí afuera multiplicando, pues me queda 2x cuadrado entre 2, menos la integral de x a la menos 1/2, pues x a la menos 1/2 más 1, ese menos 1/2 más 1 me queda 1/2 entre 1/2, menos 3 que está aquí por como constante y la integral de dx es x. Simplificamos aquí la expresión, 2 entre 2 me da 1, me queda x al cuadrado, menos, aplicando doble c, este 2 sube, me queda 2 por x a la 1/2, x a la 1/2 es raíz de x, ya sabemos escribiendo como raíz, potencia fraccionaria. Tengo menos 3x y la debo evaluar entre los límites 1 y 9. Ya lo demás, simplemente evalúo la expresión con el límite superior, que es 9, menos evalúo la misma expresión, la misma antiderivada, con el límite inferior, que es 1. Resuelvo los procesos algebraicos, 9 al cuadrado es 81, raíz de 9 es 3 por 2, 6, 3 por 9, 27, igual para este lado, y obtengo que me da 52. Cuando evaluamos integrales definidas en las cuales la antiderivada se encuentra por el método de sustitución, es importante observar que los límites de integración también cambian cuando la variable de integración se cambia. Por tanto, se puede proceder de dos maneras: reescribir la antiderivada en términos de x, como se trabajó en el tema anterior, o hallar los valores de u que corresponden de acuerdo a los límites de integración dados. Ilustraremos ambas maneras en los ejemplos siguientes. Si tengo esta expresión, la integral desde 0 hasta 1 de 8x por x cuadrado más 1 al cubo, llamo a u lo que está dentro del paréntesis, que sería x cuadrado más 1. La derivada de u con respecto a x sería la derivada de x cuadrado más 1, pues 2x más el de 1 es una constante. Luego hago aquí este despeje para efectos de sustituir, despejo a dx y el 2x que estaba multiplicando pasa a dividir. Devuelvo todo en la integral, aquí trabajo la integral como integral indefinida y después le coloco sus límites. Tengo aquí la integral de 8x por x cuadrado más 1 al cubo, se convierte en, saco el 8 como constante, me queda x. El x cuadrado más 1 ahora se llama u al cubo. Y de x es de u entre 2x. Ahora puedo cancelar esta x con esta x. El 8 entre 2 me queda 4. Y me queda u cubo entre du, u cubo por du. Integro. Ahora, para cambiar los límites de integración, hallamos los valores de u cuando x vale 0 y x vale 1, que son los límites originales de integración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando x vale 0, sustituyo esa x igual a 0 en la u que yo llamé a u x cuadrado más 1, pues entonces quedaría 0 al cuadrado más 1. Eso me da 1. Eso significa que el límite de integración cuando era 0, ahora mi límite de integración va a ser 1. Y cuando x vale 1, que era el otro límite de integración, entonces me queda 1 al cuadrado más 1, eso es 2. Entonces los límites de integración ya no serían 0 y 1, sino que serían 1 y 2. De acuerdo al cambio de variable. Entonces me quedaría que la integral que era de 0 hasta 1, pues ahora va a ser la integral de 4, la integral desde 1 hasta 2, que ahora son mis nuevos límites de integración, y u cubo por du. Integro esto normal, la integral de u a la 3 es u a la 4 entre 4, este 4 se va a cancelar con este 4, me queda solamente u a la 4. Esa u a la 4 pues la evalúo con el límite superior, que sería 2 a la 4, que quedaría 2 a la 4, menos la evalúo con el límite inferior, que es 1, entonces la u ahora sería 1 a la 4. Aquí, y me queda igual a 15. Luego, si mantenemos los límites de integración para la variable x, ¿cómo lo haríamos? Entonces, no voy a cambiar los límites de integración, solo hago el cambio de variable para integrar. Entonces, me quedaría ya lo hicimos, me queda 4 u a la 3 por du, pero entonces dejo los límites de integración denotados con que estoy trabajando todavía con la variable x, que no he cambiado los límites. Entonces, por eso queda x igual a 1 y x igual a 0. Entonces, aquí la integral de u a la 3, pues ya sabemos que me dio u a la 4, entre 4 y con el 4 que multiplicaban se cancelaron. Y devuelvo la variable, ¿quién es u? A u la llamé x cuadrado más 1. Y entonces me va a quedar ahora x cuadrado más 1 a la 4.
en los límites originales de integración, que son 0 y 1. Y evalúo límite superior, 1 al cuadrado más 1 a la 4, menos ahora con el límite inferior, 0 al cuadrado más 1 a la 4. Aquí hay un error, es 4. Igual a 1 al cuadrado más 1 es 2, a la 4 es 16, 0 al cuadrado más 1 es 1, a la 4 igualito me va a dar 1, eso igual a 15. Entonces observamos que me da igual cualquiera de las dos formas que usted decida utilizar. Este otro, de la misma manera, tengo que hacer el cambio de variable, llamo la sustitución, llamo a u 3x más 1, la derivada de u es 3, despejo para sustituir de nuevo, y me queda entonces que esto va a ser raíz de u, porque a 3x más 1 lo llamé u, por dx. ¿Quién es dx? De u entre 3. Este 3 lo saco como constante y me queda u, la escribo de una vez la u con exponente fraccionario que es 1/2 por du. Esto va a ser entonces 1/3. La integral de u a la 1/2 es u a la 1/2 más 1, entre 1/2 más 1 me quedaría 3/2. Aquí aplicando doble C, el 2 sube a multiplicar y 3 por 3, 9, me queda 2/9 de u a la 3/2. Devuelvo la variable, porque a mí me gusta esta forma, devolver primero la variable y seguir trabajando con los mismos límites de integración. Al devolver la variable, pues me queda la misma expresión, pero ahora evaluada en los límites de integración originales que tenía, que era de 1 hasta 5. Evalúo la expresión, la antiderivada con 5, me queda donde está la x, coloco 5, más 1 a la 3/2, menos la misma antiderivada ahora evaluada en 1. Evalúo eso y me queda 128/9 de todo esto, menos 16/9. ¿Sí? 3 por 1, 3, más 1 sería 4, 4 a la 3/2 por 2/9 me queda 16/9 y así. Ahora, la integral como un área. Si tengo la función fx, que es una función continua, y es mayor que 0, es decir, los resultados de fx, su curva es mayor que 0 en un intervalo cerrado desde A hasta B, entonces se puede hablar de área bajo la curva, y igual a fx, entre x igual a A y x igual a B. La gráfica de y igual a fx se encuentra por completo por arriba del eje x, como se ilustra en la figura. Observamos que la curva está toda por encima del eje x en este intervalo desde A hasta B. Entonces es posible hablar del cálculo de área a través de una integral definida. Esta área bajo la curva me la puede dar la integral definida, porque existe una sorprendente conexión entre esta área y la integral definida. Esta relación es el contenido del llamado teorema fundamental del cálculo, quizás el teorema más importante del cálculo. ¿Qué dice el teorema? Que si yo tengo una función continua no negativa en el intervalo cerrado AB y sea la función fx una antiderivada de fx, entonces el área entre y igual a fx, el eje de las x y las líneas verticales x igual a A y x igual a B está dada por la integral definida del área, va a ser igual por la integral definida de A hasta B de la función por dx, que por definición ya de integral definida sabemos que es f, la antiderivada evaluada con el límite superior, que es b, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Vamos a hacer unos ejemplos. Halla el área de la región limitada por la recta y igual a 2x, el eje x, y la recta vertical x igual a 2. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a graficar primero. La región en cuestión es el triángulo de la figura. Entonces ya sabemos que como tengo 2x, es 2x una recta con 2 puntos suficiente para que yo lo evalúe. ¿Qué puntos le voy a dar? Los que yo quiera, pero debo garantizar de que estén estos puntos que son la recta vertical. Entonces, le puedo dar para x igual a 0, me iría 2 por 0, 0, por eso aquí está este corte, 0, 0. Le puedo dar para x igual a 2, 2 por 2, 4, por eso aquí está, 2 para x, 4 para y. Trazo mi recta y quiero calcular la área de la región limitada por el eje de las x, es decir, este pedazo, y la recta x igual a 2, que sería esta recta perpendicular al eje de las x que me delimita esta área. Esta área, obviamente en este caso sencillo ilustrativo, pues es una recta que me genera un triángulo rectángulo. En este caso puedo aplicar fórmula de área de triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La base serían 2 centímetros, 2 unidades de longitud. En este caso serían 2 y la altura serían las 4 unidades que están aquí subiendo.
base por altura entre 2, 2 por 4, 8, entre 2, 4. Pero esto pues lo puedo hacer porque este se forma en un triángulo. Pero legalmente eso es por integración, yo lo puedo hallar a través de la integral definida. ¿De integral definida de dónde hasta dónde? Definida desde 0 hasta 2, que son los límites en el eje X. Y se toma b igual a 2, que sería esta, que sería mi límite, el intervalo sería desde 0 hasta 2, el límite superior sería b y el límite inferior sería 0. Y ya la región limitada a la derecha por la recta igual a 2 y a 0, ya que a la izquierda el límite incluye el único punto 0, 0 que pertenece a la recta vertical x igual a 0. Se encontrará como se esperaba que, si yo resuelvo a través de integral definida, sería la integral desde 0 hasta 2 de la función que es 2x. Saco el 2 como constante, me queda la integral de 0 hasta 2 de x por dx. La integral de x por dx es x cuadrado entre 2. El 2 que quedaba de la integral se cancela con este 2 de afuera, por eso me queda x a la 2 nada más. Evaluada en los límites de integración 0 y 2. Sería el límite superior 2 a la 2 menos el límite inferior 0 a la 2. Eso me da 4, que es exactamente lo mismo. Hacemos otro ejemplo. Hallar el área de la región limitada por la curva y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3 y el eje x. Entonces, lo primero que yo debo hacer es graficar. Para poder graficar, en este caso sabemos que es una función cuadrática, yo lo puedo hacer, lo primero que tengo que hacer pues, es calcular el vértice y los cortes con el eje X para poder hallar los límites de integración. Entonces, a partir de la gráfica o determinando los cortes con el eje X a través de la ecuación de segundo grado o mediante factorización, aquí yo factoricé, saco el menos como factor común, saco el menos y me queda x cuadrado más 4x menos 3. Al factorizar eso, queda x cuadrado menos 4x más 3. Cambiando aquí. Y me queda, factorizo, me queda x menos 3, x menos 1, igualo esto a 0, x menos 3 igual a 0, me da x igual a 3, x menos 1 igual a 0, me da x igual a 1. Esos son mis cortes. Se observa que las intersecciones de la curva con el eje x son 1 para x, 0 para y, 3 para x, 0 para y. A partir de la gráfica correspondiente, aquí tengo la gráfica, obviamente tendrían que calcular el vértice para poder llegar y construir la gráfica bien. Y se nota que la región en cuestión está por debajo de la curva y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3, es decir, es esta el área que yo quiero calcular, esta zona, por encima del eje x y se extiende desde x igual a 1 hasta x igual a 3, es decir, esta es mi zona. Por tanto, entonces aplicando la definición que ya vemos, me queda entonces que va a ser la integral desde los límites de integración o serán desde donde limita la curva con el eje X, desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3 de menos x cuadrado más 4x menos 3 por dx. Entonces me queda la expresión de integro normal, ya aquí vamos a hacerlo más directo, la integral de menos x cuadrado es menos x al cubo entre 3, más la integral de 4x es x al cuadrado entre 2, el 4 se divide con el 2, me queda 2x al cuadrado, menos la integral de 3 por dx, pues es 3x, evaluada en los límites de integración desde 1 hasta 3. Entonces, resuelvo, y ahora evalúo con los límites de integración, evalúo la antiderivada con 3, con el límite superior que es 3, menos evalúo la antiderivada con el límite inferior que es 1. Resuelvo y eso me da 4/3 unidades cuadradas. Hacemos por aquí, dice, para el caso correspondiente a la región acotada por la curva y igual a fx, las líneas x igual a y x igual a b y el eje x, cuando la función es menor que 0 en el intervalo a hasta b, es decir, la función queda aquí abajo, debajo del eje de las x. Es claro que el área en cuestión está situada por completo por debajo del eje X, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? El área situada por debajo del eje X, acotada por la curva y igual a fx y las líneas x igual a y x igual a b, está dada por la integral definida. Entonces, observamos la misma expresión, pero con signo negativo antes de la integral. Entonces vamos a hacer de una vez un ejemplo. Hallar el área de la región limitada por la curva y igual a x al cubo menos x, el eje x y la recta x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la gráfica, tengo aquí x al cubo menos x, hallo primero los cortes con el eje x,
factorizo, saco a x como factor común, me queda x con x cuadrado menos 1. Aquí esto es una diferencia de cuadrados que se convierte en x menos 1, x más 1. Todo igualado a 0, pues me va a dar los tres cortes. X igual a 0, x menos 1 igual a 0, despejando me queda x igual a 1. X más 1 igual a 0, despejando me queda x igual a menos 1. Esos son los tres cortes. Cuando x vale menos 1, llévale 0. Cuando x vale 0 con 0 y 1 con 0. Además de que el punto de intersección de la curva con la recta x igual a 2 es 2,6. ¿Cómo obtenemos eso? Más que todo para efectos de construir la gráfica. Sustituimos cuando x vale 2 en la expresión y eso me da 6. Eso lo obtengo evaluando la función y igual a x cubo menos x para x igual a 2 para obtener aquí el punto de corte de x igual a 2, que es la recta que también me limita el área. Entonces observamos que voy a tener con los tres puntos de corte, con las gráficas que me dio, entonces voy a tener el área 1, el área 2 y el área 3. El área 1, que va desde menos 1 hasta 0, está por encima. El área 2, que va desde 0 hasta 1, está por debajo del eje de las x. Y el área 3, que va desde 1 hasta 2, está por encima del eje de las x. Entonces, aplicando la integral, entonces digo aquí, se nota que la región en cuestión está por encima del eje x en el intervalo menos 1, 0. Y en el intervalo desde 1 hasta 2. Y por debajo del eje x en el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, aplicando la definición ya me quedaría... El área total va a ser desde menos 1 hasta 0, que está por encima de la misma expresión, x al cubo menos x por dx. Más este intervalo desde 0 hasta 1 está por debajo. Entonces, por eso le coloco el signo negativo por fuera de la misma expresión. Más el otro intervalo desde 1 hasta 2, que ya está por encima. Entonces, por eso queda igual. Aquí simplemente evalúo normal. Aquí estoy simplemente cambiando este signo que está fuera de la integral, lo puedo colocar dentro de la integral y este signo me afecta aquí adentro, entonces me quedaría menos x al cubo y menos por menos más x, por eso lo coloqué en este orden, primero el positivo, después el negativo. Lo demás es el proceso de integración normal. La integral de x al cubo es x a la 4 entre 4, la integral de x es x cuadrado entre 2. Todo con el límite de integración desde menos 1 hasta 0. La integral de x es x cuadrado entre 2 menos la integral de x cubo es x a la 4 entre 4 con estos límites de integración. Igual para la otra con los otros límites de integración 1 y 2. Lo demás es simplemente sustituir los límites de integración. Para la primera, entonces sería evaluamos la antiderivada con el límite superior, que es 0, menos evaluamos la antiderivada con el límite inferior, que es menos 1. Más, evaluamos la antiderivada con los límites superior, que sería 1, menos evaluamos la antiderivada con el límite inferior, que es 0. Igual hacemos aquí con el límite superior, que es 2, y con el límite inferior, que es 1. Simplemente resolvemos, esto me va a dar 0, esto me da número elevado a potencia par, me da 1, un cuarto, menos, igual aquí también me da positivo, un medio, y igual aquí, lo demás simplemente resolvemos las operaciones aritméticas y me queda que me da un 11 cuartos de 2,75 unidades, que esos 2,75 unidades cuadradas. Ahora, determine el área acotada por el eje X, la curva y igual a x cuadrado menos 9 y las líneas x igual a 0 y x igual a 4. Entonces, lo primero que hacemos es construir la gráfica. La gráfica de x cuadrado menos 9, pues entonces lo primero que hacemos es hallar los cortes con los ejes. Los cortes factorizamos. Esto es una diferencia de cuadrado, x menos 3, x más 3. Igualamos a 0, me queda x igual a 3 y x igual a menos 3. Esos son mis cortes, que sería menos 3 para x, 0 para y y 3 para x, 0 para y. Además de que el punto de intersección de la curva con la recta x igual a 4 es 4, 7. Es decir, igualito evaluamos con 4 en esta expresión, me queda x al cuadrado es 4 al cuadrado es 16 menos 9, me queda 7. Ese es el punto que tenemos 4 aquí y para la curva es el punto de intersección es con 7. Entonces observamos qué área se forma. Aquí pues tendríamos que hallar también el vértice de x cuadrado menos 9 para poder graficar bien la función. Entonces tengo aquí los cortes y aquí el vértice me genera el área 1 que está por debajo y el área 2 que está por encima, que son las que vamos a hallar.
Entonces se nota que la región en cuestión está por debajo del eje X en el intervalo desde 0 hasta 3. ¿Por qué? Porque aquí me la pedían limitada. Me la pedían limitada por las líneas X igual a 0 y X igual a 4. Es decir, esta no. Es desde X igual a 0, toda esta área y esta área hasta X igual a 4. Entonces, resolvemos y me quedaría desde 0 hasta 3. Como está en la parte de abajo, le coloco el negativo antes a la expresión. Y desde 3 hasta 4, como está en la parte de arriba del eje X, pues la integro normal. Aquí desde 0 hasta 3, el signo negativo me cambia aquí, menos por más menos y menos por menos más, me queda 9 menos x cuadrado. Y esta sí queda igual. Al integrar, la integral de 9 es 9x, la integral de x cuadrado es x cubo entre 3, en los límites de integración 0,3. Más la integral de x cuadrado es x cubo entre 3 menos la integral de 9 es 9x en los límites desde 3 hasta 4. Simplemente sustituimos límite inferior, límite superior. Para esta antiderivada me quedaría 9 por 3 menos 3 al cubo entre 3 menos con el límite inferior que es 0, 9 por 0 menos 0 al cubo entre 3. Más igual la misma situación aquí, evaluamos el límite superior que es 4 menos con el límite inferior que es 3. Resolvemos y me queda 64 tercios unidades cuadradas. Vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a grabar esta otra parte en otro video más corto.